Creo que vamos a empezar nuestra clase y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos nuestra reunión 8, yendo a otros. Y vamos a Hermano, hablar un poco más sobre los sacerdotes. Y usualmente cuando pensamos en los sacerdotes, pensamos en los sacerdotes de la Iglesia romana. Tenemos una foto de uno de ellos y pues esto es la imagen que tenemos en mente cuando estamos pensando, oh, los sacerdotes o sacerdotes. Pues hoy vamos a aprender que todos nosotros somos sacerdotes en el sacerdocio de Dios. Vamos a profundizarnos un poco más porque tal vez es un poco complicada y todo esto, pero de hecho es un gran privilegio y un don que Dios nos ha dado a nosotros y pues estoy muy emocionado de hablar de ese tema hoy día. así. Entonces, uh, cuando estamos pensando en los sacerdotes, empezamos con los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Y qué tanto sabemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Tiene experiencia leyendo el Antiguo Testamento, María? ¿Qué dice sobre los sacerdotes? ¿Qué dice la Biblia sobre los sacerdotes? ¿Qué hacen? ¿Cómo llegan a ser sacerdotes? ¿Qué sabes sobre los sacerdotes? Hermano, la señal. No te escucho. Hay que Ya activar. ahí sí, ya escucho. Ok, sí. ¿Qué Ah, sabes sobre los sacerdotes? se escucha la voz quebrada. Ok. ¿Está bien? ¿Me escucha? Sí, sí escucho, pero se corta, Oh, ok. se va. Sí, sí escucho por momentos. Ujú. ¿Entendiste la pregunta? Tal vez si desactivo la cámara, me puede escuchar mejor. ¿Me escucha, María? Hable bien. Sí, ahí le escucho, hermano, sí. Ok. ¿Qué sabes, Sí. qué sabes sobre los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Qué sabemos? De los Hagamos una sacerdotes que lista. hacen. Estoy escuchando, vea. Este, ay, hermano, que estos niños me hacen distraer. Ah, está bien. Eh, los sacerdotes en el Antiguo Testamento dice. Sí, ¿qué sabes sobre ellos? La verdad, no, no, hermano, solo sé que hacían misas. Sí, pues ellos en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, ellos trabajaron en el templo y los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron puestos por Dios, entonces, y tenían que ser de la tribu de Leví. Había 12 tribus y los sacerdotes tenían que ser de esa tribu. Fueron ungidos, tenían que ser lavados con agua cuando hicieron sus cosas, eran mediadores, ofrecían sacrificios diariamente y Ujú. representaban a Dios delante de los hombres. Ah, Hablaron la palabra de Dios, representaban ah, al pueblo de Dios delante de él y bendecían al pueblo. Entonces, hay muchas cosas que los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían, pero
Ah, y Sí, eran muy, muy importantes. Y esto fue el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Ujú. Hola, sí, Julio César. en el antiguo. ¿Cómo está usted? No deja usted escuchar. ¿Aló? Hola, hola, Julio. Ah, está Ah, hablando otro pues señor. tal vez no escucha muy bien, no tiene una conexión muy buena. Entonces, oh, Julio. A- Amén, aquí presente, mi amado hermano. Oh, excelente. Pues acabamos de comenzar y estamos hablando del sacerdocio de Dios. Y empezamos con los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y hablamos un poco de ellos. Y eran mediadores del, del compacto que tenía Dios con su pueblo. Hacían sacrificios y esos sacrificios eran imágenes para uh, recordar a la gente que el pecado era muy serio y también alguien tenía que morir para un pecado. Esto fue una sombra fue una profecía, una sombra de lo que Jesucristo iba a hacer por todo el mundo. Ujú. Entonces, entonces, ¿cómo llegamos a ser sacerdotes hoy en día? En el en el Nuevo Testamento, Dios nos llama sacerdotes. ¿Cómo es esto? En el Antiguo Testamento era diferente, pero ahora vamos a aprender un poco de esto. Vamos a ir al segundo de Corintios 5 primero, y pensando en esta pregunta, ¿cómo llegamos a ser sacerdotes? Entonces, el primer versículo dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces, pensando en este versículo, es un versículo muy importante, tiene algunas palabras muy largas y importantes. Una de esas es la reconciliación. Y me pregunto, ¿cómo explicaría usted la reconciliación a un niño? Porque es un concepto muy importante. ¿Cómo lo explicaría a un niño? Julio, ¿tiene una idea? La reconciliación a un niño, le podríamos explicar, tratando de hacerle entender, porque usted sabe que ellos casi no pueden captar mucho, pero con un poquito de amor sí podríamos lograrlo, mi amado siervo. Sí, siempre hacemos las cosas con amor, pero hay una manera, una explicación para la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? María, ¿qué opina? Hacerle saber la palabra de Dios, ponerle la semillita, Sí, pues la recordar. reconciliación, pues podemos hablar de la reconciliación de un matrimonio o de en una empresa cuando los trabajadores están peleando con los gerentes. Entonces escuchamos en las noticias, hubo una reconciliación. La reconciliación es alegrar
la brecha entre dos personas. Entonces, dos personas están peleando, no tienen una relación buena y cuando aplicamos la reconciliación, pues sanamos la relación. Está nueva. En este versículo dice que Dios, pues sabemos que por nuestros pecados somos enemigos de Dios. No teníamos una relación buena con Dios por nuestros pecados. Pero Dios, en su amor y en Cristo, hizo una reconciliación con nosotros. Entonces, Él arregló la brecha entre nosotros y Él. Esto es la reconciliación, es la paz, nos da la paz. Buenos días, buenas noches, David Moreno Rosas. Bienvenido a la clase. Estamos hablando del sacerdocio de Dios, que todos nosotros somos sacerdotes, personas especiales en la iglesia de Dios. Y en estos versículos estamos aprendiendo cómo llegamos a ser sacerdotes. Entonces, desde este versículo, ¿qué opinan ustedes o qué contestan ustedes? ¿Cómo llegamos a ser sacerdotes en la familia de Dios? ¿Quién lo hizo? María, ¿qué dice? Buscando la reconciliación. Pues, ¿quién está buscando la reconciliación? Las personas que están en discordia. Sí, pues en este versículo no dice esto, de hecho. Dice que Dios, voy a poner mi foco aquí. ¿Ven el foco? El foco rojo. Dice Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, nosotros no estábamos buscando la reconciliación porque estábamos muertos en nuestros pecados. Éramos enemigos de Dios. Pero Dios en Cristo, Dios, el sujeto, el hechador, estaba reconciliando, haciendo la paz al mundo, todo el mundo. Todo el mundo, toda la gente que ha vivido en el pasado, toda la gente que vive ahora y toda la gente que va a vivir en el futuro, al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces, la respuesta desde este versículo es, ¿cómo llegamos a ser sacerdotes? ¿Qué dice? Oh, buenos días, buenas noches, Renzo. Bienvenido. Buenas noches, hermano. Recién entrando, se hizo tarde. No, está bien, estamos hablando del sacerdocio de Dios. Y todos nosotros somos sacerdotes. Y en este versículo estamos explorando cómo llegamos a ser sacerdotes. Y un punto muy importante es Dios empieza el paso. Dios empieza, no nosotros. ¿Me hago entender? Claro. Ok. Porque Dios envió a su Hijo unigénito, pues, ¿no? Para salvarnos. Sí, Entonces él fue él dio el primer paso. Sí. Nosotros estábamos perdidos. Exactamente. Pensando en Juan 3:16. Exacto. Vamos a
continuar. Estamos todavía pensando en la pregunta cómo llegamos a ser sacerdotes, pero vamos a buscar en Apocalipsis 1, 5 a 6. Y dice esto. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito, como dijo Renzo, de la resurrección, el soberano de los reyes en la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y desde estos versículos, ¿cómo llegamos a ser sacerdotes de Dios? Voy a poner, ¿quién nos hizo sacerdotes? Jesucristo. Sí, Jesucristo, exactamente. Jesucristo, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Y la próxima pregunta es, y yo quiero que vayan pensando en esto, es ¿para qué? ¿Para qué somos sacerdotes? Y hay una pista aquí, así, pero vamos a explorarlo en otros versículos. Vamos a continuar. Una pregunta hasta aquí. ¿No? Ok, vamos a seguir. Y dice, ¿para qué nos hizo Dios su sacerdocio? Y vamos a verlo en el primero de Pedro 2, primero. Y esto es un versículo muy clave. Dice esto, pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ustedes son todos estos pueblos que pertenecen a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, muchos términos, muchas palabras, y cada palabra es una bendición para nosotros de Dios. Dice, somos un linaje escogido, somos especiales, somos real sacerdocio, escogidos, especiales. ¿Y para qué somos sacerdotes? ¿Para qué somos el sacerdocio de Dios? Según este versículo. Para llevar la buena nueva, Sí, maravillas de Jesucristo, las maravillas que hizo Jesucristo, ¿no? Porque esto es de aquel que nos llamó de esto las es una tinieblas. respuesta muy buena. ¿Cuáles palabras usa este versículo? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las Exactamente. tinieblas a su luz admirable. Porque Dios nos salvó, y esto encontramos en estas palabras, los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estuvimos en las tinieblas, estuvimos en nuestros pecados, pero Dios ahora nos ha llamado de estas tinieblas. ¿Para qué? Para proclamemos las obras maravillosas. Sí, excelente. Vamos a buscar en otro para, pensando en la pregunta otra vez, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos sacerdotes? Esto viene de Mateo.
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, desde estos versículos que aprendemos sobre nuestro propósito como sacerdotes de Dios. Igual, no sé, llevar el evangelio y llevar el mensaje de salvación, salvar almas, salvar más gente, ¿no? Sí, Ser los discípulos del Señor. exactamente. Cada uno de nosotros tenemos este propósito en nuestra vida, que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Tal vez en sus vecindades, barrios, tal vez en otros países, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Sí, exactamente. Ok, vamos al paso consolidar y leímos 4 secciones de la Biblia y más o menos hablaron de la misma cosa. ¿Y de qué se tratan los versos? ¿De qué se tratan los versos? A los que he compartido tratan del sacerdocio, de que estamos llamados a ser sacerdotes, Sí, exactamente. Somos sacerdotes de Dios. sacerdotes de Dios. Ujú. Y el sacerdote pues bautiza, crea discipulado, convierte, ¿no? Convierte o salva almas, crea discípulos. Excelente, excelente resumen, Lorenzo. La segunda pregunta de consolidar es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia o estos versos? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? De repente el conformismo, ¿no? Porque uno ya se siente, o bueno, en mi experiencia personal, ¿no? Yo me siento, mi vida ha cambiado en estos últimos tiempos Ujú. y me quiero quedar con eso, ¿sabes? Quiero, ya yo estoy bien, pero cuánta gente más estará como yo estuve antes y necesita de ese mensaje de salvación, ¿no? Necesita, Sí, pues cuando no queremos compartir el mensaje con otros. Ujú. Sí, exactamente. Y tal vez pensamos que alguien más debe hacer esto y pues yo no es mi papel. Pensamos que solamente algunas personas en la congregación trabajan para la congregación. Yo no necesito hacer nada. Pues no, todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Todos nosotros tenemos que llevar la palabra a otras personas. Ujú. Entonces, esta actitud que no es mi trabajo, es trabajo de otras personas. Esto es una actitud que confesamos como nuestros pecados. ¿Tiene algo para añadir? ¿Alguien más? David Moreno, Hermano, buenas noches. buenas Y noches. buenas noches a todos, hermano. Dios nos ha llamado para ser sacerdotes, ¿no? Para llevar su palabra. Siendo aún pecadores, Dios nos dio la luz, la salvación, ¿no? Y así entonces, para nosotros de ahí a poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Ujú. Gracias por su respuesta. Entonces, la tercera pregunta es, ¿dónde veo el amor de Dios en estos versos? ¿Dónde está el amor de Dios?
Amén. En que Él es el que toma la decisión, o Él es el que Él es el que hace más con nosotros, ¿no? Sí, Después de que nosotros nos alejamos de Él, pecamos bueno, nuestros padres pecaron y nos alejaron del Señor, entonces Él nuevamente busca reconciliación con nosotros y se ve en diferentes etapas del Antiguo Testamento, ¿no? Él siempre nos está buscando. vemos muchos ejemplos en nuestros versos. Dios estaba reconciliando al mundo cuando éramos pecadores y éramos enemigos de Dios. Dios estaba trabajando para arreglar la brecha en la relación que no tuvimos antes porque rompimos la brecha, la relación, pero Dios la arregló. Y también, pues, Él nos hizo los sacerdotes, Él nos hizo una nación santa, Él nos hizo personas escogidas. Entonces, esto es donde vemos el amor de Dios. ¿Hay más para añadir, María Luisa? En el momento que Dios nos llama a la reconciliación, Ujú. es el momento en el que el Señor nos llama pues es como dice usted la palabra, ser sacerdotes, ¿no? Sí, Por medio de la reconciliación, sí, buscando pues sí. la unión, la paz del mundo, ¿no? Y Dios cuando reconcilió Dios al mundo, Cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, pues fue antes. Dios reconcilió al mundo cuando Jesucristo murió en la cruz. Dios hizo sí. la paz con todo el mundo cuando Ujú. Jesucristo murió Jesucristo murió en la cruz. en la cruz por Ujú, nosotros, ujú. para librarnos del pecado. Sí, exacto. La cuarta pregunta es, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en estos versos, estos versículos? Ándate, ándate. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Enseña a pedir perdón ¿Sí? y hacer pues que hay amor entre nosotros. Sí, sí. Ujú. Pedir voluntad, ¿no? Fuerza de voluntad para emprender con la tarea de evangelizar, de Sí, llevar su palabra, su salvación, porque eso es lo que queremos, pediría yo, ¿no? queremos que Él nos enseñe a hacer las cosas que Él pide. Ujú. Ujú. ¿Tiene algo para Sí, pues, añadir, Julio? ¿O Renzo? ¿Algo más? no, pero, bueno, yo veo que conozco la experiencia de otras personas que a veces uno a veces está nutriéndose bastante, pero todavía no sé, eso es lo que me desconcierta un poco, no me llega, yo todavía estoy con esa limitación de que sé que tengo que hacer que llevar el mensaje, pero Sí. me corto Pues, y otras siempre con nuestras debilidades y con nuestros pecados regresamos a la cruz. Y en la cruz encontramos el perdón. Entonces, es como respirar. Vamos a la cruz cada día, cada día, cada día. Entonces, regresamos de la cruz en nuestras vidas para hacer las obras. Entonces, regresamos cuando pecamos. Ujú. No hay nada. Ups. Y la quinta pregunta es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Y pues podemos decir todo el mundo y estaríamos correcto. Pero específicamente, ¿con quién? Por ejemplo, si alguien está robando, hablamos del quinto mandamiento. Si alguien está usando la palabra el nombre de Dios
en una manera incorrecta, usamos el segundo mandamiento. Entonces, ¿con quién voy a compartir este mensaje, estos versos? Con nuestra familia. Quiero con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, pero ahora a veces converso un poco sobre unas cosas, pero ahí voy. Tengo que Sí. hacer. ¿Alguien más? Bueno, el mensaje tengo que compartir, sean cristianos o no cristianos, las personas que quizás no conocen el Evangelio y así compartir la palabra de Dios. Sí. Y también podemos compartir este mensaje con los que creen que los pastores o los líderes tienen que hacer todo el trabajo. Y también a los que no están activos en las congregaciones, porque reconocemos que cada cristiano es un sacerdote de Dios. Ujú. Excelente. Entonces, revisando la tarea, ¿quién quiere compartir Hechos 8:4 con nosotros? Esto fue de de martes. Tengo el verso así aquí en la pantalla. Lo que había después. ¿Alguien quiere leer el verso? Dice, los que habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Sí, esto fue el último verso de la historia de la muerte de Esteban, cuando los judíos lo mataron. Y esto empezó una gran persecución de la iglesia. Entonces, los cristianos que se habían dispersado, todos predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y nosotros también queremos hacer lo mismo. Tal vez no estamos sufriendo la persecución, pero pues vivimos en muchos lugares diferentes y queremos predicar la palabra por donde quiera que por donde quiera que vayamos. Una pregunta hasta aquí. Que se habían dispersado, predicaban la palabra por aquí. Si no, continuamos. Y pues Oye, creo que han tenido tiempo para comenzar, han tenido tiempo para comenzar el proyecto final, no, mi hermano. ¿no? Renzo, ¿ha tenido tiempo? Está bien, hermano. Sí, ¿cuál parte de la Biblia escogiste? Al final, sí. Aún no, hermano, todavía no he definido eso. Ok, María, ¿ha escogido una parte de la Biblia? Julio, No todavía, mi hermano. ok. Pero en estos días ya me voy a centrar en hacer eso. Sí, excelente. Pues tienen que escoger una historia de la Biblia y con quiénes la vas a compartir. Ok, tal vez con tu familia o con tus amigos o con tus vecinos, alguien. Pero tienen que pensar en la persona, tal vez coordinar un tiempo en el que platicar un poco. ¿Y cuándo? Sí, martes o algo así. Y entonces vayan preparando
y escriban escríbenlo para que se preparen. Pueden mandarme lo que están preparando porque yo puedo darles sugerencias. Y recuerden, el último día para darme el proyecto es el 10 de noviembre. El 10 de noviembre. 10 de noviembre. Sí. ¿Ya? Y, Una pregunta, hermano Natán. ¿qué? Yo perdí algunas clases por algunos motivos. Ujú. No estoy bien empapado, bien enterado de las cosas que nos estaba enseñando. Entonces, por trabajos he perdido Sí, algunas clases. Entonces, ¿me podría ayudar, por ejemplo, orientándonos sobre el tema que podemos hacer el proyecto final sí, para poder centrarnos en eso? sí. David Moreno, sí. Yo puedo, mañana voy a mandarle algunos videos para, para enseñarte un poco más y también voy a explicar el proyecto un poco más en más detalles. ¿Está bien? Amén, hermano. Ya, hermano, está Amén. bien. Ok. Y a veces yo también, por motivo, ¿no? No pude estar presente en las demás clases Sí, y bueno, no me perdí, hermano. Entonces, me gustaría, hermano, que nos mandarías, pues, los temas que sí. nos faltan. Entonces, Y usted, sí, para poder, sí. No estoy seguro quién está hablando. ¿Eres Julio o David? yo David, soy, hermano. Ok, ok, entonces Estuve hablando yo hace un rato. voy a mandar Julio y David más información mañana sobre el proyecto y las cosas que estamos haciendo. ¿Está bien? Amén, hermano. Y nos va a servir de muchísimo porque queremos centrarnos. En particular, yo, por ejemplo, hoy vengo de la iglesia, Ujú. terminé el culto y me corrí para acá porque ya me atrasaba y llego siempre atrasado los jueves también. Sí, está bien. Sí, Entiendo que nuestras vidas son muy ocupadas. no, pero al Señor hay que darle lo mejor, es lo que he aprendido yo. Sí, sí. Ok. Y, esto es, pues podemos hacer un repaso ahora, porque lo que ustedes están haciendo con su proyecto es contar una historia usando estos pasos, las 4C. Y la Ya. primera C es captar. ¿Y alguien quiere explicar qué hacemos o qué propósito es captar? Llamar la atención de persona, centrarlo en más o menos en la temática de que se va a tratar. Sí, tal vez es una historia, una pregunta, ah, algo de las noticias, muchas cosas para captar, para llamar la atención y enfocarnos en la historia. Contar, Considero. contamos la historia, tal vez leímos la historia bíblica de la Biblia o contamos con nuestras propias palabras. Y no puedo hablar, considerar qué hacemos en este paso. Consolidar. A ver, Considerar. considerar, consolidar. Amén. Pues considerar, hacemos algunas preguntas para hacernos más profunda, para ver la carne de la historia un poco más, ah, para averiguar si las personas quienes están escuchándonos han entendido la historia. Y consolidar son las 5 preguntas que hacemos. um, entonces, la primera es ¿de qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? ¿Qué me enseña a pedir y hacer? ¿Y con quién voy a compartir
el mensaje. Entonces, con estos 4C podemos enseñar una historia. Yo me gusta pensar en los 4C como bailar. Hay muchos pasos, pero es muy fluido y todo. Entonces captamos la atención, contamos la historia, consideramos la historia con algunas preguntas para averiguar si entienden la historia. Entonces consolidamos la historia con nuestras 5 preguntas. Entonces es como bailando, fluido y todo esto. Una pregunta hasta aquí. Una pregunta, hermano. En el proyecto final, eso se realiza ya la próxima clase, pues, la culminación de los estudios, termina ¿qué fecha, hermano? Sí, pues tenemos una semana más de clases. El próximo martes y el próximo jueves son los últimos clases de este curso. Pero el proyecto final está la fecha límite es una semana más. Entonces tenemos 2 semanas para hacer este proyecto, porque el 10 de noviembre es el límite. Ah, ya, hermano. Entonces graben. Lo que ustedes tienen que hacer es grabar una ecuación en la que estás haciendo esto, contando, captando. Entonces me van a mandar un video de tal vez usted y con su vecino hablando sobre la Biblia usando los 4C, Amén, dando hermano. una lección. ¿Me entienden? Sí, hermano. Ok. Entonces, para la tarea, para la próxima vez, el próximo martes, tenemos pues tener un plan escrito para el proyecto final. Entonces, vayan pensando, vayan preparando. Y también un versículo de recordar, de recuerdo, el primero de Pedro 2:9. Y también voy a colocar el video para la lección 9 en el grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Amén, amén, hermano, está bien. Ok, vamos a terminar nuestra clase con una oración. Amén. Padre Celestial, Oh, santo. nos has hecho un sacerdocio, un real sacerdocio. Somos especiales ante tus ojos, pues tú has hecho la reconciliación para nosotros cuando éramos pecadores. Gracias por salvarnos y queremos trabajar en la iglesia, queremos trabajar en tu familia como los sacerdotes. Y pues cada de nosotros tiene un papel en tu plan para la salvación del mundo. Y queremos que nos ayudes en cada paso. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Pues gracias hermanos y hermanas por venir a la clase. Si tienen una pregunta, mándame un mensaje por WhatsApp o pues sí. Y estoy muy dispuesto a contestar las preguntas y todo esto. ¿Has comprado, César? Huevos, Y mandarina, manzana, ¿qué más? quiero que ustedes tengan un buen fin de semana. Amén. Amén, hermano. Igual manera para usted, amado Gracias. siervo del Señor, y para todo el grupo, igual, bendiciones desde acá de Ecuador. Fuerte abrazo para todos. Amén. Ujú. Bendiciones. Bendiciones.
Bendiciones también para todos. Muchas gracias, hermano, por el tiempo, la dedicación, la paciencia. Sí, Muchas gracias y bendiciones para todos. gracias, gracias. Y nos vemos. Y ya, hermano, amén, bendición. Bueno, mi saludo, ¿no? A todos los hermanos del grupo y muchas bendiciones a los hermanos, hermanas que están participando en este tema que de gran bendición. Ujú. Pues, buenas noches, hermanos. Amén. Bendiciones. Amén. Amén, hermano, amén.